ya bajado, bajado, y después fue subiendo. Ya, pero Normal. parece que está normal. Bajo los problemas. Debe ser esperar las 2 horas y volver a tomar. Ah, no, Pero, no, pero está bien. seguro. Sí. No, no. Ya está. Hasta luego. Pero, y, Hasta luego, doctor. ya, solo esto. Luis Cárcamo, Mel Chamorro, ¿ya? Linda Chávez, ¿ya? Camila Cuadros, Carlos Dávalos, Andrés Hilario, ¿ya? Romina, ¿ya? Ángeles Medina, Maciel, ¿ya? Mash Lío Lazábal, Presente. Gabriela Pinto, Charnel Quispe, Alejandro Soya, Diana Talavera, y con los compañeros Ángeles, ¿no? De hecho, quería decirles, chicos, que el próximo viernes me han dicho que no hay clases, creo, Sí. ¿no? Porque es el día de la universidad, ¿no? Entonces obviamente no va a haber posibilidad de que vengan. Ahora, generalmente todos los días de la semana están ocupados por otros docentes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es de repente para que vengan ustedes el día miércoles, con otros grupos, ¿ya? Pueden venir. Mira, yo hago prácticas de 8 a 4 el día miércoles, ¿ya? Pueden, Todo, cualquier. a cualquiera, ¿no? De 8 puede ser 8 a 10, de 10 a 12, de 12. Una consulta. ¿Y los que no han hecho clases el miércoles? Algunos han venido, les he dicho para que vengan hoy día. Han venido algunos. Algunos el miércoles, chicos, nadie. ¿Alguien es el miércoles? No han querido venir porque para ver pues, cómo se iba a recuperar. ¿Ya? Entonces, para la próxima semana se tratan de distribuir, chicos, para que vengan durante todo ese día. ¿Ya? De repente temprano, a las de 8 a 10 o en la tarde, pues como les digo, hasta las 4 tengo prácticas acá. Ya chicos, entonces ya hemos revisado seguro su plataforma. Su plataforma ya está ya lo que he puesto básicamente en la práctica de esta semana. Es una práctica relativamente corta. ¿Ya? ¿Quién es el delegado de este curso, chicos? De este grupo. ¿O no tiene? Sería bueno que tengan un delegado, chicos. Después escojan ustedes o quién quiere ser. ¿Nadie quiere ser? Ya, si no terminando la práctica ya se decide, chicos. Ya, chicos. Entonces, la práctica de hoy día, bueno, también ya deben haber visto esta plataforma. Es una práctica relativamente corta, no es muy larga. ¿Ya? Doctor, en la plataforma, los dos archivos que han mandado, creo que son el PowerPoint. ¿Sí? ¿No está en la práctica? No.
en todos los meses, ¿no? Que están ahí. Acá vamos a hacer, ya, entonces ya debe estar. ¿Ya? Entonces, si la es una práctica relativamente corta, ¿ya? No es muy larga. Básicamente lo que vamos a hacer hoy día es una curva de tolerancia de la glucosa. ¿Ya? Entonces, se ha revisado la práctica, bueno, ya que no es una pequeña introducción, básicamente lo que vamos a hacer hoy día, un poco la descripción de lo que vamos a hacer ahorita, que básicamente es más o menos conocer el metabolismo de la glucosa. Vamos a hacer mediciones de glucosas a tres compañeros de ustedes, ¿ya? Obviamente antes y después de tomar glucosa. Entonces ahí atrás tenemos glucosa anhidra, que es un reactivo básicamente que se utiliza para esta prueba, ¿ya? La prueba se llama curva de tolerancia oral a la glucosa y en lo que consiste básicamente la prueba es tomarles tres pruebas de glucosa cada uno, ¿no? Una glucosa basal, que es decir, una glucosa previa a la ingestión de la glucosa, una glucosa a los 30 minutos de la ingestión y una glucosa a la hora. ¿Qué es lo que se busca con esto? Básicamente es ver cómo está su metabolismo a la glucosa, cómo está su respuesta de síntesis y liberación de insulina en respuesta a la glucosa, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos valores normales, que lo vamos a ver ahorita, que obviamente nos dicen hasta qué valores yo debería esperar de glucosa en una persona que está antes de consumir la glucosa, a los 30 minutos, a la hora, a los 90, a los 120 minutos. Obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a hacer el losaje de glucosa hasta las 2 horas, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí vamos a hacer el losaje de glucosa a los 30 minutos y a la hora después de la ingestión de la glucosa anhidra, ¿ya? Después de esto van a anotar estos datos, cómo va la glucosa de cada uno, ¿sí? Van a hacer una pequeña gráfica teniendo los valores de cada uno de sus compañeros y finalmente acá tienen un caso clínico que es básicamente sobre un paciente que tiene diabetes y bueno, la pregunta es bastante fácil, ¿ya? No les va a tomar más de 10 minutos realizar. Ya, chicos. Entonces, para comenzar la práctica de ahora, había otras diapositivas, ¿no? Que les había subido en el Blackboard, ¿sí? Ya les voy a subir estas ahorita, que bueno, estas me parecía que estaban un poquito mejor explicadas. Entonces, vamos a ver esto. Igual se los voy a subir el Blackboard segundo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, chicos, más que todo es la función del páncreas endocrina, ¿sí? Si ustedes han revisado básicamente por anatomía, por fisiología, por sus libros, saben que el páncreas tiene dos funciones básicas, ¿sí? Tiene una función exocrina y una función endocrina. La función endocrina es la que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la función endocrina? La síntesis de hormonas. ¿Qué hormonas? Básicamente insulina y glucagón. La función exocrina, ¿a qué se refiere la función exocrina del páncreas? Claro, básicamente secreción de enzimas, el jugo pancreático, ¿sí? Y esas enzimas, ese jugo pancreático sirve básicamente para la digestión, ¿sí? Digestión de grasas, digestión de proteínas, etcétera, producto de la alimentación, ¿no? Entonces, eso se va a ver en la tercera fase cuando hagamos la parte de fisiología digestiva, pero lo que vamos a ver ahora básicamente es la función endocrina, ¿sí? Entonces, en cuanto al páncreas, ustedes saben que lo primero, su ubicación es un órgano que está en el abdomen, es un órgano que se considera retroperitoneal, es decir, está atrás del peritoneo. No es un órgano muy grande, tiene generalmente de 12 a 15 centímetros y un peso de 80 gramos, ¿sí? En cuanto a irrigación arterial y todo lo que tiene, saben que sus arterias principalmente vienen del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, ramas que eventualmente van a formar otras arterias como lo que son la arteria pancreático-duodenal superior y la arteria pancreático-duodenal inferior, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este órgano? Y hemos visto que tiene dos funciones, no tanto para la digestión como para la síntesis de hormonas. Y estas hormonas, como ya vamos a ver ahorita, tanto la insulina como el glucagón, tienen una función importante para regular la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Histológicamente también es bastante llamativo. ¿Por qué es llamativo? Porque ustedes en histología, me imagino, han visto muestras de tejido, ¿no? De tejido pancreático. Y al igual que cuando hemos visto en la tiroides, también tiene una histología bastante particular, ¿sí?
se encuentran este cúmulo de células especiales, ¿no? Se llaman especiales porque producen hormonas, y este cúmulo de células que están aisladas se denomina el islote de Langerhans, ¿sí? El islote de Langerhans básicamente es un cúmulo de células especializadas, se denominan especializadas porque los diferentes subtipos de células que se encuentran acá tienen funciones específicas en la secreción de hormonas. ¿Qué células encontramos acá? Las células alfa, que producen el glucagón. Tenemos las células beta, que son las que producen la insulina, las hormonas más importantes del páncreas, insulina y glucagón. Pero tenemos otro tipo de células también, pero que obviamente cuya función no es tan importante como el de la insulina, ¿sí? Tenemos las células delta, que producen somatostatina. Tenemos las células G, que producen gastrina, porque también la gastrina se puede producir en el páncreas, no solamente en el estómago. Y tenemos las células PP, que se llaman básicamente células que producen un polipéptido pancreático. Obviamente esto es importante que lo sepan, pero lo más importante es que sepan que la hormona principal que produce el páncreas es la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es la única hormona que tenemos en el cuerpo que lo que hace es que regular los valores de glucosa mediante el ingreso de la glucosa a los tejidos. Entonces no hay otra hormona que me medie el ingreso de la glucosa a los tejidos. Es por eso que la insulina es bastante importante. ¿Qué más está formado fisiológicamente el páncreas? Por estas células que están fuera del islote Langerhans. ¿Cómo se llaman estas células o qué están formando? Los acinos Forman los acinos pancreáticos. ¿Y estas qué función tienen básicamente? Función exocrina, ¿sí? Producción de jugo pancreático, producción de enzimas pancreáticas para obviamente la digestión. Eso, como les he dicho, lo vamos a ver en la tercera fase. Entonces, ¿cuál es la célula más abundante en este islote de Langerhans? ¿Cuál es la más frecuente? Las células beta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la insulina es la hormona más importante, ¿sí? Entonces, centralmente, acá en la parte central del islote se encuentran las células beta, las células alfa son más periféricas, ¿no? Entonces nos dicen que casi el 60-80% de las células que tengo en mi islote son células beta, ¿sí? Que producen la insulina. Periféricamente un 15-20% de células alfa que producen el glucagón y un menor porcentaje de las células delta que están intercaladas, ¿no? En las células PP que producen otras sustancias, ¿no? Como el polipéptido pancreático, la somatostatina, gastrina, etc. ¿Sí? Algo que es importante sobre el páncreas, que es diferente a lo que hemos visto con la tiroides, ¿sí? ¿Y qué es lo diferente que hemos visto con la tiroides? Por ejemplo, que la tiroides tenía un control hormonal que dependía básicamente de qué, de qué otros órganos. ¿Recuerdas? Exacto, ¿no? Del eje hipófisis páncreas, ¿sí? En el caso del páncreas, o en el caso de la secreción de insulina y todo lo demás, ¿responde a algún control en la hipófisis o en el hipotálamo? No tiene, ¿no? ¿Quién es el que regula la síntesis o la liberación de insulina o glucagón en el páncreas? ¿Quién regula? Porque acá no hay TRH, ¿no? O no hay TSH, no hay un análogo de esos, ¿no? Entonces, ¿quién regula la secreción de estos? La glucosa, ¿sí? Entonces, el páncreas como órgano endocrino no responde a hormonas que vengan del hipotálamo o la hipófisis, responde simplemente a nivel de glucosa seco, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da este control básicamente? ¿No? Acá tienen ustedes la insulina, que básicamente la insulina es un tipo, ¿qué tipo de hormona sería? ¿Es peptídica, amina, esteroide? ¿Qué dicen? ¿Amina? ¿Están seguros? Es peptídica. Ya es una cadena de aminoácidos, es una proteína básicamente. Que primero se produce como preproinsulina, después pasa a ser insulina y después ¿qué pasa a ser? Insulina. Se libera y obviamente se forma activa. ¿Con qué se libera la insulina? Con el péptido C, ¿sí? Entonces, algo que tienen que tener bastante ya fijado en su mente es que las proteínas, porque la insulina es una proteína básicamente, ¿en qué organelos se producen dentro de la célula? Golgi es post-translacional, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Donde hay ribosomas y después pasa al aparato de Golgi, que obviamente le va a empaquetar, va a haber ciertas modificaciones para que esté lista para la liberación, ¿sí? Entonces, esta célula, lo que están viendo ustedes acá, esto está simulando una célula beta del páncreas, ¿sí? Esta célula ya hemos visto que es el 60-80% de las células que se encuentran dentro del islote, que es la célula más frecuente. Y dijimos que lo que regula la secreción de insulina por esta célula es la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? En este estado, básicamente estamos simulando un estado en el cual ustedes han comido, ¿sí? Está en un estado postprandial, que quiere decir que acaban de comer un alimento X.
Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, obviamente va a haber glucosa en la sangre, ¿sí? Y como cualquier órgano del cuerpo, el páncreas recibe sangre, ¿sí? Sangre con glucosa. Primera cosa, entonces acá le está diciendo GLUT2. ¿Qué es GLUT2? ¿Qué es esto? Un receptor. Es un transportador de qué? Un receptor, no más que receptor, es un transportador de glucosa. Su nombre lo dice, ¿no? GLUT-D, glucosa transportador de glucosa tipo 2. ¿Por qué creen que hay un tipo 2? ¿Hay un tipo 1? Sí. ¿O hay un tipo 3? Sí. ¿Cuántos tipos hay? 4. Dependiendo de la biología que lean, hay hasta 5. ¿Ya? GLUT1, GLUT2, GLUT3. El GLUT2, ¿por qué es importante? Porque lo encontramos en el páncreas y lo encontramos en el hígado. El GLUT4, que es el otro importante, ¿por qué es importante? Porque lo encontramos en el músculo y en el tejido adiposo. Hay otros como el GLUT1, que está en el cerebro, los glóbulos rojos, el GLUT3 también está en los glóbulos rojos, o el GLUT5, que se encuentra que es un transportador de fructosa, sobre todo a nivel del intestino. Pero lo más importante es GLUT2, páncreas y hígado, GLUT4, ¿qué dijimos? Músculo y grasa, tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta célula obviamente está recibiendo sangre. Lo que va a pasar, acaban de comer algo. Si acaban de comer algo, obviamente por el proceso de la digestión van a liberar pues monosacáridos, entre esos la glucosa. Una pregunta que les hago: ¿por qué necesitamos glucosa para empezar? ¿Por qué necesitamos comer o tener glucosa en la sangre? Es una fuente Para de producir energía. Es una de las principales fuentes de energía que nosotros tenemos. ¿Energía para qué? Para realizar nuestras funciones metabólicas, bioquímicas, etc. Entonces, esta célula pancreática, como cualquier otra célula, obviamente dijimos que ¿qué se encarga de producir? La insulina, ¿sí? Pero algo que tienen que saber es que la célula pancreática no está secretando insulina a lo loco, ¿sí? Tiene que ver mucho con el control de la glicemia. Entonces, ¿qué pasa? Por este transportador GLUT2, ¿quién ha entrado? La glucosa, producto de la dieta o de la alimentación. ¿Qué va a pasar con esta glucosa? Como cualquier célula del cuerpo, esta glucosa va a entrar a las distintas vías metabólicas que tiene la glucosa. Vías metabólicas como que la glicólisis, ¿sí? Vías metabólicas como que el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de estas vías metabólicas? Convertir esta glucosa en energía, en forma de ATP, adenosín trifosfato, ¿sí? Entonces, ¿para qué utiliza esta célula aparte del ATP como fuente de energía para esta célula? Este ATP es como una señal, es como un segundo mensajero que va a utilizar esta célula pancreática. ¿Por qué? Porque a medida que van acumulando ustedes ATP, va a cerrar un canal que es bastante específico de estas células, que este canal no lo encuentran en otras células generalmente. ¿Cómo se llama este canal? Canales de potasio sensibles a ATP. ¿Qué creen que hace ese canal? Como dice, es un canal de potasio que es sensible a ATP. Ya su nombre es bastante. Entonces, ¿qué hace este canal? Básicamente saca potasio de la célula. ¿Por qué saca potasio de la célula? Porque hemos dicho que nosotros sabemos por la primera fase que el potasio es mucho más abundante a nivel intracelular que extracelular, ¿sí? Y que los iones tienden a equilibrar sus gradientes, ¿sí? Sus concentraciones mediante los gradientes de concentración. En este caso, el gradiente de concentración del potasio, como está más adentro que afuera, tiende a ir de mayor, es decir, de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, el potasio normalmente está saliendo de la célula, ¿sí? ¿Mediante qué canal? Los canales de potasio sensibles a ATP. Entonces, el potasio sale de esta célula. ¿Por qué? Porque el potasio es mucho más abundante dentro y por gradiente de concentración busca salir a los lugares donde hay menos potasio. ¿Qué pasa con el ATP? Este ATP, cuando ya se produce en mucha cantidad, ¿no? Por el producto de la producción de energía, etc., se va a unir a este receptor, a este canal, pero mejor dicho, ¿y qué va a hacer con este canal? Lo va a bloquear, lo va a cerrar. ¿Y qué pasa cuando nosotros cerramos este canal? ¿Qué va a pasar? El potasio ya no sale, ¿sí? Y si el potasio ya no sale, entre comillas puedo decir que el potasio se está quedando dentro de la célula. Y cuando vimos, ustedes se acuerdan, cuando vimos los conceptos de despolarización, repolarización, cuando hablamos del tejido nervioso, tejido muscular, ¿se acuerdan qué era despolarización, qué era repolarización? ¿Se acuerdan qué era? El cambio de carga, ¿no? Cuando un tejido, una membrana, una célula se volvía positiva, hablamos que se despolarizaba. Y cuando se volvía más negativa, se repolarizaba o se hiperpolarizaba, ¿sí? En este caso, ¿qué está ganando? Cargas positivas. ¿Qué va a pasar con esta membrana? Se va a despolarizar. Entonces, como comienzan a acumular potasio, ustedes saben que los potasios son positivos, tienen carga positiva, esta membrana se va a despolarizar
Y al igual que en el músculo, y al igual que en el corazón, al igual que en los nervios, cuando se despolarizan las membranas, se abren los canales de calcio. Ingresa el calcio, ¿y qué va a hacer el calcio? Básicamente va a dirigir estas vesículas de insulina para que se liberen en la circulación. Entonces, todo esto, liberación de insulina, ha sido en respuesta ¿a qué? A la entrada de glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente que el estímulo ha sido que haya ingreso de glucosa, esta glucosa se ha convertido finalmente en ATP, se ha cerrado esto, se ha acumulado el potasio, se ha despolarizado, ha entrado el calcio y se ha liberado la insulina. Todo en respuesta ¿a qué? A la glucosa. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque ¿qué pasa si ustedes están durmiendo o ustedes no comen cuando duermen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si comienzan a secretar insulina mientras están durmiendo? ¿Despertarán? ¿Qué creen? De repente no, se mueren, ¿no? Entonces, ustedes no están secretando pues insulina loco, ¿ya? Porque ustedes pueden estar 10, 12 horas durmiendo y no están pues secretando insulina. ¿Qué les va a dar? Hipoglicemia. ¿Sí? Eventualmente les va a dar hipoglicemia. Entonces, es por eso que este sistema está bastante regulado. ¿Regulado por qué? Por la cantidad de glucosa. Es decir, cuando ustedes comen, hay glucosa. Si hay glucosa, hay ATP. Si hay ATP, se cierra esto. Si se cierra esta despolarización y hay insulina. Por el otro lado, si no comen, están en ayuno, 12 horas, 8 horas, 10 horas, ¿va a haber secreción de insulina? Si es que no están comiendo nada, no va a haber. Entonces, por eso es que no hacen ustedes hipoglicemias, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque desde el punto de vista estamos viendo cómo se controla. El control es mucho más local. No hay esas hormonas hipofisiarias, hipotalámicas que controlen esto, sino es simplemente un control local dependiendo de los valores de glucosa que hay en sangre. También, ¿por qué es importante esto? Hay un fármaco que es se le da a los pacientes que tienen diabetes, que parte de, sobre todo la glibenclamida, la liburida, básicamente que esos fármacos son fármacos de la familia de las sulfonilurias. ¿Sí? ¿Qué hacen las sulfonilurias, como ustedes están viendo acá? Actúa como si fuera el ATP. ¿Qué hace básicamente? Cierra estos canales, y si cierra estos canales, ¿qué pasa? Se despolariza y se libera insulina. Entonces, un paciente que yo tengo, por ejemplo, poca producción de insulina o que de repente tiene resistencia a la insulina, y yo le doy este antidiabético, ¿qué voy a causar finalmente? Aumenta la secreción de insulina y hasta cierto punto voy a regular su cantidad de glucosa en sangre. ¿Sí? Ahora, yo le hago una pregunta. Este fármaco sulfonilurea que estamos viendo que actúa acá, ¿en qué tipo de diabetes creen que funciona? ¿Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? 2. ¿Y por qué no la 1? Porque es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Y es por destrucción celular. Claro, en la tipo 2. Porque la tipo 2, ¿por qué está caracterizada? ¿Hay destrucción? ¿O cuál es que caracteriza la diabetes tipo 2? La insulina no funciona porque Resistencia a la insulina, ¿sí? Y eventualmente a la larga también va a haber disminución de la secreción de insulina, ¿sí? Pero la diabetes tipo 1 no va a hacer efecto, porque para empezar pues no hay células, porque ya están destruidas por la enfermedad autoinmune. Entonces estas sulfonilurias serían pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, control básicamente glicemia, ¿sí? ¿Dónde actúa la insulina? ¿Cuáles son los puntos? Si bien actúa en muchos órganos, casi todos los órganos del cuerpo, los principales son estos, ¿no? Hígado, tejido adiposo y músculo esquelético. ¿Por qué? Porque son importantes. Porque la insulina básicamente lo que hace en el hígado es aumentar la producción de glucógeno, es decir, estimula. ¿Cómo se llama la producción de glucógeno? Glucogénesis. ¿Ya? Glucogénesis. El tejido adiposo, ¿qué hace básicamente? Producción de grasa, almacenamiento de grasa, producción y creación de grasa. Y en el músculo esquelético, igual, síntesis de glucógeno y síntesis de proteína. Entonces, si decimos que en el hígado aumenta la producción de glucógeno, en el tejido adiposo aumenta la producción de grasa, en el tejido esquelético aumenta la producción de proteínas y aumenta la producción de glucógeno, ¿esta hormona es anabólica o catabólica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Anabólica o catabólica? Sí, anabólica, porque está produciendo compuestos más complejos para utilizarlos como fuente de energía o como reserva de energía. El glucógeno es un compuesto mucho más complejo que la glucosa. ¿Y por qué se convierte en glucógeno? Porque es una forma de almacenar la glucosa en el hígado.
¿sí? Al igual que en el hígado como en el músculo. Igual, la grasa que ustedes están produciendo es una forma de almacenar el exceso de energía que ustedes tienen. Por eso, cuando ustedes comen de más, engordan y aumentan la cantidad de grasa, ¿sí? ¿Y quién media pues el que ustedes suban de peso, se engorden? La insulina. La insulina es la constante que las personas suban de peso, ¿sí? Porque es la que finalmente hace que aumente la síntesis de grasa, etc. Entonces, haciendo un paréntesis a todo esto, no sé si ustedes han escuchado las dietas cetogénicas. ¿Qué son las dietas cetogénicas? Cuando solo comes puro carbohidrato. Puro carbohidrato, no. Muy poco carbohidrato, o casi nada. El carbohidrato es lo más. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, ¿cuál es el principal estimulante de la secreción de insulina? La glucosa. ¿Y de dónde viene la glucosa? De los carbohidratos. Entonces, en teoría, los que idearon esa dieta dijeron, pues si no hay insulina, no produces grasa, no vas a engordar. Y hasta cierto punto, pues cierto, ¿no? Entonces dijeron, ya no comas carbohidratos y reemplaza esas calorías con proteínas sobre todo y una porción de grasa. Doctor, Y muy poco carbohidrato. esa dieta no es la que se creó, entre comillas, para las personas con diabetes. Sí. Y también para las personas con algún tipo Un de... síndrome metabólico. Ajá. Sí, chico. O sea, esa dieta está en Estados Unidos, ¿no? Con un doctor que se llama Atkins. Él creó esa dieta Atkins y básicamente es poco carbohidrato, mucha proteína y bueno, una cantidad de grasa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final pues, la insulina es la que hace subir el peso. Entonces, hablando de esa dieta cetogénica, ¿está basada en qué? En que vamos a utilizar como fuente de energía, ¿qué cosa? Su nombre lo dice. Cuerpos cetónicos. Sí, cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, obviamente, el cuerpo, sus células, puede utilizar cuerpos cetónicos cuando no hay glucosa disponible, a excepción de un órgano. Hay un órgano, un tipo de célula que no puede utilizar los cuerpos cetónicos, necesita necesariamente tener glucosa como fuente de energía. No, no es el cerebro. El cerebro sí puede utilizar cuerpos cetónicos. Su fuente de energía principal del cerebro es la glucosa, pero cuando están en periodos de necesidad van a utilizar cuerpos cetónicos. No es lo ideal, pero lo va a utilizar. Es como que le estés echando gasolina de peor calidad a tu carro. Lo va a utilizar, pero ya, pues, ¿no? Creo que es por el ciclo de los ácidos tricarboxílicos en La neurona, sí, pero sí lo utiliza. La única célula que no utiliza son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos sí necesitan glucosa, sí o sí. ¿Ya? Si no, se embolizan. ¿Ya? Entonces, tiene pues sus pros y sus contras ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fuera de eso. Entonces, ¿qué hace la insulina? Dijimos que es una hormona anabólica. Cuando hemos hablado la primera semana, ¿se acuerdan que dijimos que había hormonas que eran del tipo anabólico, catabólico, etcétera? Y hablábamos de hormonas que actuaban con segundos mensajeros, ¿sí? Había algunas hormonas que entraban directamente al núcleo y hacían sus funciones, pero había otras que utilizaban segundos mensajeros. Segundos mensajeros como que el AMP cíclico, la fosfolipasa C. En el caso de la insulina, ¿qué tipo de segundo mensajero utiliza? ¿AMP cíclico o fosfolipasa C? ¿Cuál creen que utiliza? ¿Cuál utiliza, chicos? ¿El insulina dónde está? ¿Alguien lo ha revisado? Entonces, con esta, la insulina es una hormona bastante particular, porque no utiliza esos dos que son los más frecuentes. Utiliza un tercer segundo mensajero que se llama la tirosinquinasa. Utiliza receptores que utilizan como segundo mensajero la tirosinquinasa. ¿Qué hace una quinasa? Dijimos fosfolina. En este aquí está fosfolina, otras proteínas, otras enzimas que no es necesario que ustedes sepan, ¿sí? ¿Y qué hacen esas enzimas principalmente? Aumenta la síntesis de proteínas en el músculo, aumenta la síntesis de grasa en el tejido adiposo, aumenta la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo, promueve el crecimiento y la expresión genética. ¿Qué más va a hacer esta insulina a nivel de estos dos órganos, tejido adiposo y músculo esquelético? ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la cantidad de transportadores GLUT4. Entonces, de esa forma la glucosa entra al tejido adiposo y entra al músculo esquelético. Entonces, si les preguntan por qué entra pues la glucosa, por qué se forma en grasa, por qué aumenta la producción de proteínas, porque lo que hace la insulina es al unirse a su receptor aumenta la cantidad de transportadores GLUT4, entonces la glucosa ya puede entrar al tejido adiposo donde finalmente se convierte en grasa
En la glucosa puede estar el músculo esquelético, donde finalmente se convierte en ¿qué? Glucógeno y proteínas. ¿Sí? Es lo que hace la insulina. ¿Y estos transportadores GLUT4 igual que una proteína? ¿Cómo, muchachos? El ribosoma. Se producen los ribosomas. ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo para que se pongan en la membrana, para que haya ingreso? La insulina y el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio. Por eso los diabéticos les dicen haz ejercicio. Porque tú al aumentar esos transportadores va a entrar más glucosa a tus músculos y a tu grasa y vas a bajar tu glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, estimulantes de eso, el ejercicio y la insulina. Por el otro lado, el glucagón, que dijimos que es una hormona que hace básicamente lo contrario. Baja la glucosa, sube la glucosa. Sube la cantidad de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué condiciones ustedes van a secretar glucagón? En periodos de ayuno, ¿no? Cuando obviamente ha bajado su cantidad de glucosa en sangre, ¿no? ¿Qué va a hacer el páncreas? Es decir, hay poco glucógeno, hay poco ATP, hay poca glucosa, todo lo que hemos visto, ¿no? Hay poca glucosa, poco ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a secretar glucagón. ¿Qué hace el glucagón? ¿Cuál es la función principal? Aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Glucosa en sangre. ¿Y cómo aumenta la producción de glucosa en sangre o la cantidad de glucosa en sangre? Va a sacar glucosa de otros compuestos para convertirlo en glucosa. ¿Qué es la glucogenólisis? Lo que están viendo acá. La destrucción del La degradación del glucógeno. Es decir, ese glucógeno que está en el hígado lo va a comenzar a cortar y va a comenzar a liberar glucosa para que se vayan a la sangre. ¿Sí? ¿Qué es gluconeogénesis? creación de glucosa. Creación de glucosa a partir de qué? De lípidos. De proteínas y lípidos. ¿Qué quiere decir? Que va a ir el glucagón, va a ir a sus músculos, va a ir a su tejido adiposo, a su grasa, las va a comenzar a degradar por un proceso que se llama gluconeogénesis, que ustedes conocen por bioquímica, y vamos a producir glucosa a partir de lípidos y proteínas. ¿Sí? Entonces, de esa forma que hacemos, mantenemos la glucosa en niveles más o menos normales. ¿Sí? Bueno, y todo lo que está bien acá. ¿No? Acá tienen más o menos un contraste, ¿no? De un estado postpandreal y un estado de ayuno, básicamente, las dos hormonas cómo actúan. ¿Sí? En el caso de lo que hemos visto al final, dijimos que lo que estimula la insulina básicamente es la degradación de la glucosa, ¿sí? Mediante la glicólisis, ciclo de Krebs, ¿para qué? Para la producción de energía y ATP, ¿sí? Y el glucagón lo que hace básicamente es aumentar la cantidad de glucosa en sangre por un mecanismo llamado gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿sí? Degradación del glucógeno y producción de glucosa a partir de otros compuestos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante todo esto, lo que estamos hablando? Porque ustedes también, seguro en teoría, lo que es la diabetes tipo 1 o tipo 2, ya saben más o menos lo que tienen que ver. Dijimos que la tipo 1 tiene un componente más autoinmune, destrucción de células beta, ¿sí? La diabetes tipo 2 dijimos que es autoinmune, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son las causas de la diabetes tipo 2? Exceso de consumo de azúcares produce una resistencia a la insulina. La falta de ejercicio, la alimentación, el consumo de exceso de grasas, carbohidratos. Entonces tiene más que todo que ver con el estilo de vida, ¿no? ¿Alguno de esos tiene algún componente hereditario? ¿Alguno de los dos? ¿Qué creen? Las dos, ¿sí? Las dos, ¿ya? En el caso de la tipo 2, si bien puede haber un componente genético, eso no quiere decir que van a tener diabetes, sí o sí. Va a depender mucho del estilo de vida que ustedes tengan. Si no hacen ejercicio, si no comen mal, etc. Independientemente de que tengan componente genético o no tengan componente genético, van a desarrollar diabetes. ¿Sí? Es una inclinación más. Claro, es una predisposición, ¿no? No necesariamente. En el caso de la diabetes tipo 1, sí, no sé, un componente genético, y los niños pues ya nacen con esta malformación y a los pocos años de vida, pues o cuando son jóvenes, ¿no? De repente 15, 20 años comienza la destrucción de las células pancreáticas y ya tienen una diabetes tipo 1. Entonces, cuando hablamos de diabetes, obviamente saben que hay bastantes tipos de diabetes. La más común es el tipo 1, la tipo 2, hay las diabetes juveniles, estacionales, en el embarazo. Pero en este caso lo que más se tiene en cuenta por la frecuencia que tiene es la diabetes tipo 2, ¿sí? Que obviamente en muchos países ya es una epidemia, ¿sí? Países como por ejemplo Estados Unidos ya supera el 10-15%, acá en el Perú está alrededor del 4 o 5%, ¿ya? Entonces es una prevalencia bastante alta, ¿sí?
Entonces, obviamente cuando ustedes hacen el diagnóstico tienen que fijar si eso les va a quedar desde cuando hagan semiología o cuando ya estén en años superiores, que para hacer un diagnóstico ustedes tienen que tener dos cosas, ¿no? Primero los síntomas y signos que tú encuentras en un paciente y obviamente para corroborar o para confirmar tu diagnóstico las pruebas de laboratorio, ¿sí? ¿Qué síntomas y signos pensarían ustedes encontrar en una persona que tiene diabetes tipo 2? Entonces, ¿La qué? ¿Sí? Las tres, pues. Las 4 P, ¿no? ¿Cuáles son las 4 P? poliuria, polifagia y pérdida de peso. Pérdida de peso. Ya. ¿Por qué se producen esas 4? ¿Quién me dice? El que me dice por qué se producen las 4, ya tiene ya 4. ¿Por qué ese P tiene que ser hecho? ¿Por qué si yo le digo ahorita al vigilante, le digo las 4 P de la diabetes, se lo aprende? Pues no va a saber por qué. Ya. Ah, ya. La polifagia es porque hay un exceso del tejido adiposo y el tejido adiposo produce hormona que estimula el hambre. La leptina, tú dices. La leptina. Ya, ese es un mecanismo secundario, pero no es tan importante. La poliuria es por el daño renal. Daño renal. Sí, ya. No, pero eso es otro inicio, es más tarde. La hormona antidiurética. Ya, una no pasa de vida. La de, ¿alguien sabe, chicos? Ya, primero, lo más básico. ¿Por qué le va a dar ya, polidipsia? ¿Por qué le da polidipsia? ¿Qué es polidipsia, por ejemplo? Que tienes mucha sed, ¿sí? ¿No? Tienes mucha sed. ¿Por qué va a tener sed esa persona que tiene diabetes? Porque sin eso pues no van a entender que nada, la patología, la paciente. Ya, ¿por qué le da polidipsia, chicos? ¿Qué pasa en la paciente diabética? Ya sea tipo 1, ya tipo 2, ¿qué es más frecuente? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica? ¿Por qué se exceso produce? de azúcar, entonces tiene que Exceso de eliminarla azúcar. y al eliminarla hace un solo esfuerzo y hace como que más y por eso Lo simplemente, este es una célula, ¿ya? Este es un músculo, ¿ya? No, célula no, este es un músculo, ¿ya? Está bien todo su músculo, ¿ya? Y este es grasa, ¿ya? Grasa y este es músculo, ¿sí? ¿Qué tiene acá esta célula? Más que tiene GLUT4, ¿sí? GLUT4. ¿Quién hace que estos transportadores se trasloquen y aumenten en cantidad acá en su superficie? La insulina, ¿sí? La insulina. Entonces, acá ¿qué hay? Digamos que acá está un vaso sanguíneo. ¿Qué hay en este vaso sanguíneo? Glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La insulina dice, ¿sabes qué? Hay mucha glucosa, GLUT4 20 acá en la superficie, y cuando ve la glucosa, el GLUT4, ¿qué hace? Se mete, ¿sí? Se mete aquí y se mete aquí. ¿Qué va a hacer la glucosa cuando está en el tejido adiposo? Se convierte en grasa. Y cuando está en el músculo, se convierte en glucógeno y proteínas. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Qué pasa a la persona que tiene diabetes? Este es el tejido adiposo, ¿ya? ¿Cómo está la insulina? Aumentada, disminuida, o si es que no está en valores bastante críticos, ¿sí? Entonces, si no hay insulina, ¿qué no hay? No hay expresión de transportadores. Entonces, ¿cómo va a estar la glucosa en sangre? Alta. ¿Y por qué está alta? Alta, porque no puede ingresar. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que ser, lo básico que tiene que saber. Porque a partir de todo eso yo les explico todos los síntomas. ¿Sí? Si mi glucosa, porque obviamente va a actuar como acá ¿cómo puede decir? ¿Es un osmol? ¿Cómo puede decir? ¿Ya? ¿Cuál es su nombre fuerte? Es que en inglés no se dice. Ya, va a ser algo que va a generar osmolaridad. Va a ser un soluto, ya un soluto que genera osmolaridad. Si ustedes comienzan a aumentar la cantidad de glucosa en sangre, ¿cómo va a estar su osmolaridad? ¿Disminuida o aumentada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Disminuida o aumentada? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es la osmolaridad? La cantidad de partículas. La concentración de partículas osmoles que hay en la sangre. Si ustedes comienzan a tener más glucosa en sangre, su osmolaridad va
aumentar. ¿Por qué? Porque tienen bastante glucosa, porque no está ingresando. Si aumenta su osmolaridad, este es un trigger o este es un gatillo para que la hormona ADH. ¿Por qué? ¿Qué hace el ADH? Absorbe agua para bajar la osmolaridad y activa el centro de la sed y ustedes tienen polidipsia. Por eso es que hace que haya una compensación, ¿verdad? O sea, en el momento que un paciente orina prácticamente glucosa, hay una Claro, eso compensación es después. para que haya Claro, polidipsia. bueno, eso también es primario, ¿no? También tiene que ver también como compensación al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Polidipsia. ¿Por qué polidipsia? Porque hay aumento de osmoles y por la sed, pues obviamente quiere bajar pues esta osmolaridad, ¿sí? Si ustedes están entendiendo nefrología, sí, pues saben, ¿viste? ¿Sí? ¿Por qué hacía el ADH? Estaban los túbulos colectores, se colaba las alcoporinas tipo 2, que reabsorbían agua y bajaban la osmolaridad, ¿sí? ¿Y qué más produce? Sed. Lo que es una de las P's, ¿sí? ¿Qué más pasa? Ustedes tienen mucha glucosa en la sangre. Cuando llega al riñón, ¿qué va a pasar? No se dibuja. Este es el riñón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llega al riñón? ¿La glucosa se elimina en orina o no se elimina en orina? Sí. Se elimina en orina. No. Es patológico, si es que sí. Si hay glucosa en la orina, ya estamos hablando que está algo mal. ¿Por qué? Porque casi 99.99% de la glucosa, por no decir 100%, se absorbe en el túbulo proximal, túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Entonces no hay glucosa pues en la orina, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como tienen ustedes tanta glucosa en sangre, llega tanta glucosa al riñón, que ¿qué va a pasar con esos transportadores que están en el túbulo contorneado proximal? Se saturan y ya no pueden seguir absorbiendo glucosa. ¿Y dónde va a aparecer la glucosa? En la orina. Y dijimos que la glucosa es un ósmo, ¿no? Es un soluto, como la sal, como cualquier cosa. ¿Y qué hacen los solutos? Jalan agua. ¿Y cómo se llama eso? Cuando comienzan a tener mucho soluto y mucha agua en la orina, poliuria, va a orinar bastante. ¿Por qué? Porque la glucosa está actuando como un osmo que jala agua. Es la diuresis a presión, ¿no? ¿Perdón? Es la diuresis a presión. Diuresis osmótica se llama. Diuresis osmótica. Entonces acá tenemos la segunda P. ¿Cómo se llama esta P? Poliuria. Ya, la tercera P, polifagia. ¿Por qué se produce? Es un poquito más. Bueno, con esto no se puede tratar. ¿Por qué se produce la polifagia? Ya dijimos que estas células tienen que ver mucho con la insulina, el glucagón, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen mucha glucosa en sangre, pero no está entrando dentro de la célula? Que No hay tiene una necesidad nutrientes. energética. Que esta célula está tomando, pues como que no hay pues, glucosa, pero ustedes tienen un montón de glucosa solamente que no está utilizando. Entonces, esta glucosa va a activar otras vías metabólicas para producir ¿qué? Más glucosa, degradación de lípidos, de proteínas, gluconeogénesis, cuando no lo necesita, pero lo está haciendo porque esto lo está entendiendo como esto, ¿sí? Está entendiendo que no hay glucosa, ¿sí? Doctor, es hambre, que el estómago se cae tras o sea, es hambre real. Claro, este te da más apetito, ¿sí? Te da pues la tercera P, ¿sí? Y la pérdida de peso también tiene que ver esto, porque si comienzas a aumentar la lipólisis, la degradación de glucógeno, de proteínas, de grasas, ¿qué va a pasar? Te vas a comenzar a bajar el peso. Ahí están las 4 P's. ¿Ya? Por eso se produce. ¿No llegó? Obviamente todas tienen que ver con todo. Todo comienza con que la insulina no hace pues su trabajo y la glucosa se comienza a acumular en sangre. ¿Sí? Entonces ya. Algo ya. Ahora me perdí. Ya, entonces después de eso, ya saben por qué se produce eso. Entonces ustedes tienen un paciente que les dice, ¿sabe qué? Orino mucho. No les va a decir que tengo polifagia, polidipsia, poliuria, ¿no? Les va a decir, orino mucho, tengo mucha sed, ¿no? Lo ven gordito y dices, a ver si sea diabetes. ¿Sí? Lo que vas a hacer básicamente es pedir unas pruebas de sangre, ¿ya? Hay 3 pruebas de sangre básicamente que se piden para descartar o para confirmar que es el diagnóstico de diabetes. Las que están viendo ahí básicamente, ¿no? Bueno, está en inglés, pero ¿alguien sabe cuáles pruebas se utilizan, chicos? Para Para el diagnóstico de diabetes. se puede hablar del polipéptido C.
para ver si directamente los niveles de insulina por su elevación en información de insulina y también la medición de azúcar con las curvas de tolerancia. Y como el glucómetro. Ya, eso es tiene que ver otra cosa para ver la secreción de la insulina. Ya, pero para el diagnóstico de diabetes, ¿qué pruebas bien? El primero es con el glucómetro en ayunas, Ya. creo. 3 pruebas básicamente, chicos. ¿Ya? 3 pruebas se hacen. Bueno, pueden ser hasta 4, lo que están acá ahorita lo vamos a ver. La primera prueba que ustedes seguro alguna vez les han pedido en laboratorio, alguna vez han ido al laboratorio y les han tomado sangre de las 7 de la mañana, 6 de la mañana, ya les han pedido glucosa, ¿sí? Esa se llama prueba de glucosa en ayunas, ¿sí? Seguro les han dicho, saben que ustedes vengan con un ayuno de 8 horas, no coman nada durante 8 horas y vengan tempranito y les tomamos sangre, ¿sí? Entonces, eso se llama prueba de glucosa en ayunas. ¿Qué nos dice que ese es el valor de prueba de glucosa en ayunas? ¿Cuántos son los valores normales de glucosa que ustedes deberían tener después de haber hecho ayuno siquiera unas 8 horas? 70-90. ¿Qué chicos? 70-90. No, 70 sí, ya vamos con las 100, ¿ya? Entonces, si yo en ayunas vienen mañana, tienen menos de 100, 80, 90, 75, lo que sea, 99, ustedes están pues normales, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ustedes después de venir, cuando les tomo esa prueba y salen con una glucosa de 130? ¿Estará bien o estará mal? No, pero esto no estaría relacionado también a problemas tiroideos. ¿Y la glucosa? Sí, o sea, puede influir hasta cierto punto, ¿ya? El metabolismo, pero no tanto, chicos. Si hacen bien la prueba, puede ser pruebas de, o sea, no se hace diagnóstico así, se hace con varias pruebas para una prueba de confirmación. Entonces, ¿qué nos dice? Que a esa persona yo le digo, si está menos de 100, le digo que está normal. Si me sale igual o mayor a 126, yo le digo que está con diabetes. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? Menos de 100 normal, igual o mayor a 126 diabetes, y si me sale entre 100 y 126 diabetes. Ahí, ¿Sí? doctor, podríamos decir que es hiperglicemia. Tiene hiperglicemia, claro. Ya no es técnicamente diabetes, hiperglicemia, pero se denomina técnicamente prediabetes, ¿no? Entre 100 y 126. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen prediabetes? Si siguen con su estilo de vida, si no siguen sin ejercicio, muy probablemente le van a dar terapia farmacológica, eventualmente esas personas van a progresar ¿a dónde? A la diabetes, ¿sí? Por el otro lado, si esa persona comienza a hacer ejercicio, cambia completamente su estilo de vida, con la medicación le ayuda, probablemente puede llegar a normalizar sus valores de glicemia, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver? Otra prueba, lo que vamos a hacer hoy día acá en la práctica. ¿Qué vamos a hacer hoy día acá en la práctica? La prueba de tolerancia oral a glucosa, que también me sirve para el diagnóstico o el descarte de diabetes. ¿En qué consiste la prueba de tolerancia oral a glucosa? Espera, creo que son. ¿Quién me dice, chicos? Te toman una basal, o sea, te toman primero una muestra basal y luego te da, bueno, en los hospitales usan agua súper azucarada y después esperan a que haga, creo, durante 30 minutos y te vuelven a sacar un examen y de acuerdo a eso te vuelven a dar otro. No, creo que ya no te dan y luego solamente te sacan después de tiempo. Entonces, su nombre lo dice, prueba de tolerancia a la glucosa. Vamos a ver cómo su organismo reacciona a una carga de glucosa, ¿sí? ¿Qué carga de glucosa vamos a utilizar? No es la que ustedes quieran. Si no se va a utilizar, ustedes atrás van a ver, hay una glucosa que se dice glucosanida, ¿ya? Que es justamente para este tipo de pruebas. Se va a agarrar 75 gramos de glucosa, se va a disolver en un cuarto de litro, 250 mililitros, se lo van a tomar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Primero van en su estado basal, ¿sí? Antes de tomar, se les toma la glucosa, ¿sí? Después toman y se les va a tomar la glucosa nuevamente a los 30 minutos y a los 60 minutos y a las 2 horas. Es decir, a la media hora, a la hora y a las 2 horas, ¿sí? Entonces, su glucosa obviamente ni bien han terminado de tomar, ¿cómo está su glucosa? Alta. Pero a medida que va pasando la hora, la media o las 2 horas, su glucosa va a comenzar a bajar. ¿Y por qué va a comenzar a bajar? Porque el aprovechamiento de la célula. Porque la insulina se va a producir y la glucosa va a entrar a las células. ¿Qué pasa si son diabéticos? No hay insulina y ¿va a bajar esa curva? No. No va a bajar. ¿Sí? Eso se llama curva de tolerancia a la glucosa. Eso es lo que vamos a ver. Puntos de corte ya los están viendo. Esto es en una hora. Si en una hora después de ustedes haber consumido están con menos de 140, digo que están normal.
Si están con un valor mayor de 200, yo digo que son diabéticos. Si están entre 140 y 200, digo que están en prediabetes. Y la tercera prueba que voy a utilizar se llama la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Así en simple y fácil para que lo entiendan. Ustedes tienen hemoglobina en sangre y tienen glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por acciones metabólicas, enzimáticas, etc., cierta hemoglobina se puede unir a ciertas porciones de glucosa. ¿Sí? Entonces, cuando se une la hemoglobina con una glucosa o una porción de glucosa, se denomina la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina glicosilada que ustedes deben tener en sangre? Menos del 5.7%. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque la lógica acá es básicamente que a mayor cantidad de glucosa en sangre, mayor probabilidad de que su hemoglobina se una con la glucosa, entonces su porcentaje de hemoglobina glicosilada va a ser más alto. Y para el lado contrario es lo mismo, ¿no? A menor cantidad de glucosa, menor probabilidad que se una la glucosa con la hemoglobina y su valor de porcentaje de hemoglobina glicosilada es más bajo. ¿Cuáles son los puntos cortes? Menos de 5.7 normal, más de 6.5 diabetes y lo que está en medio es prediabetes. Pues nosotros vamos a hacer ahorita la segunda. Esto es básicamente lo que les he explicado, pero que está con un gráfico más con flechas para que puedan hacerle seguimiento. Y estas son cosas con las que ya no vamos a hacer ahorita. Y esto es lo que vamos a hacer ahorita. ¿No, chicos? Entonces, ¿quiénes tienen por lo menos unas 3 horas de ayuno? Que quieren hacerse la prueba. Ya, su compañera. Ah, bueno, solo. No estaba con nosotros, chicos. No, o sea, me refiero, solo he tomado. Ah, sí. Ya, 3 chicos, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué van a hacer? Los 3 van a venir por acá. Ya, entonces vamos a hacer esto relativamente rápido.